Hola a todos y todas. Bueno, como ya saben, mi nombre es Paula Sandoval. Yo soy estudiante de Lingüística y Antropología de la Universidad Nacional. Actualmente soy tutora LEA en la asignatura de Perfil Ambiental. Ya todos me conocen. Bueno, entonces en esta primera sesión vamos a trabajar el cuadro de coherencia argumental, pero precisamente vamos a responder a la pregunta cómo llenar mi cuadro de coherencia argumental para construir un ensayo, precisamente el ensayo de la asignatura, ¿no? ¿Cuáles van a ser los temas a tratar? Entonces el primero es cómo llenar el cuadro de coherencia argumental y el segundo es cómo es la estructura de un ensayo. Bien, entonces supongamos que yo soy estudiante también de la asignatura Perfil Ambiental y estoy llenando mi cuadro de coherencia argumental para posteriormente escribir mi ensayo. Entonces, primero tengo mi eje temático. El eje temático lo podemos entender como un conjunto de varios temas. Es algo que es general, es global. Entonces, dentro de mi eje temático, o más bien mi eje temático es la práctica del diseño. En cuanto al tema, lo podemos es uno de esos elementos del conjunto general que es el eje temático. Mi tema es el accionar político del diseño en Estados Unidos. En cuanto a mi problema, aquí problema, recuerden que lo podemos definir como una situación con hechos específicos en un lugar y en un tiempo específico, ¿cierto? Y que necesita aclararse. En este caso, pues por el investigador que es el diseñador. Entonces, mi problema es el siguiente, la relación de los cambios políticos con la práctica del diseño en la actualidad de Estados Unidos. Entonces, tengo una situación específica con un espacio y un tiempo precisos. Ese es el problema que yo quiero aclarar dentro de mi ensayo. Bien, en una pregunta que yo me hago como diseñadora, ¿verdad? Dentro de ese problema es el siguiente. ¿El diseño tiene la capacidad de generar cambios políticos en la actualidad de Estados Unidos? Teniendo esto en cuenta, ahora voy a hacer mi postura, que recordemos es la respuesta a esa pregunta que yo me hice. Entonces, mi respuesta, tesis, postura, entonces es el diseño, la generar cambios políticos en la actualidad de Estados Unidos. Bien, entonces esta tesis no puede quedar así solita porque sería una simple opinión que no tiene una base eh, que la pruebe con evidencia. Entonces, para eso voy a hacer los argumentos. Recuerden que cada argumento tiene una evidencia que lo relaciona pues con una realidad concreta. Eh, mi argumento, el argumento uno es el siguiente. Los diseñadores piensan sobre su papel en el futuro. Entonces, si los diseñadores generan cambios, necesariamente tienen que pensar en el futuro. Entonces, eso no puede quedar así solo. Eh, una evidencia. La evidencia es un, una cita directa de Joe Marianek. Entonces, este diseñador, lo cito textualmente, dice, el resultado de esta elección me ha obligado a reconsiderar para quién trabajo, cómo estoy trabajando con ellos y cómo impactará al mundo. Entonces, si el diseñador piensa en el futuro, necesariamente tiene que pensar para quién trabaja y cómo su trabajo va a impactar al mundo. ¿Cierto? Y si yo me posiciono desde ese pensar mi, mi acción, necesariamente voy a generar una postura política que de una u otra manera va a llevar a un cambio político. Entonces ese va a ser mi primer argumento. Pero ese argumento uno también tiene una evidencia B. Es también una evidencia basada en una cita.
textual de Rosanne Somerson, quien dice, los diseñadores ven el diseño en el corazón de la creación y el cambio. Entonces, si el diseñador piensa en el futuro, necesariamente va a querer cambiar ciertas realidades de ese futuro. En ese sentido, va a tener una postura política, ¿cierto? Que genera cambios. Listo. Entonces, dentro de mi argumento 2, que es el siguiente, el diseño siempre ha sido sobre la resolución de problemas. Bien, entonces, si yo quiero generar cambios políticos, entonces voy a acudir a esa definición del diseño como un accionar que soluciona problemas. Entonces, para una evidencia de ese argumento 2, voy a citar, ¿listo? Entonces él dice, tenemos el poder de crear imágenes, historias, experiencias que puedan dar al público y a los políticos una mejor manera de entender los hechos y mover la acción colectiva hacia un futuro preferible. Entonces, si el diseño resuelve problemas, este va a influir de X o Y manera en el accionar de las personas y de los políticos. Esto va a llevar a hacer acciones colectivas en pro al cambio. Entonces esto me prueba que los diseñadores generan cambios políticos dentro de su accionar. Como se pudo ver, estos dos argumentos son argumentos de autoridad. Yo estoy trayendo a colación los pensamientos, o mejor los postulados, de tres personas relevantes en esta reflexión sobre el diseño y la política. Entonces ya la segunda parte de esta sesión está relacionada acerca de cómo estructurar un ensayo. Entonces básicamente tenemos que ver la estructura del ensayo. Tenemos que tiene un título que recoge claramente la tesis del ensayo, ¿cierto? Tiene que ser clara, es la puerta por donde entra el lector a nuestro texto. Bien, la introducción va a describir el tema, en este caso no es un tema, es un problema, entonces nos va a describir todo el problema. Y a partir de esta descripción del problema, el autor puede mostrarle al lector su interrogante y su tesis, ¿verdad? Ya en el cuerpo o desarrollo tenemos toda la argumentación que nos va entonces a probar nuestra postura. La conclusión, entonces, se consolida el punto de vista del autor o la autora, ¿cierto? A partir de una síntesis de sus principales postulados. Ya para finalizar, tenemos unas referencias bibliográficas donde se recogen todas las fuentes que se usaron para estructurar el ensayo. Bien, entonces el cuadro argumental que yo les mostré hace poco, realmente no lo hice yo, lo estructuré a partir de un ensayo que se llama Ahora más que nunca los diseñadores deben transformar América, de una autora cuyo apellido es Stinson, por aquí arriba. La referencia, está el link para que ustedes lo consulten. El texto original está en inglés, ahí está pues su título original. Entonces, bueno, ya vimos el título de este texto, ¿cierto? Aquí, en esta parte, mm, tenemos la introducción también. Entonces, aquí Stinson hace toda una descripción del problema, ¿cierto? Empezando desde un hecho específico que es, pues, la revolución de los negros en Estados Unidos. em, para pues luchar por sus derechos civiles, ¿no? Y evitar así el racismo en el que estaban pues inmersos. Entonces ella dice que estas acciones de los negros en Estados Unidos son una primera acción del diseño para generar cambios políticos. Entonces ella aquí está en amarillo.
Una vez ha descrito su problema, ella va a plantear su tesis. Efectivamente, el diseño que piensa tiene la capacidad de efectuar cambios políticos y esa es su tesis. Aquí no surge de un interrogante, pero sí, pues en nuestro ensayo para perfil ambiental es preferible que pongamos nuestro interrogante antes de la tesis y que la hagamos latente. En cuanto al desarrollo, ya tenemos dos de los argumentos de Stinson que los analizamos en el cuadro de coherencia argumental hace poco. Entonces vemos los argumentos señalados en amarillo y su evidencia, que son pues las citas textuales de los autores em, que retoma Stinson. Bueno, ya en la conclusión, leámosla juntos. Entonces, sin embargo, todavía es demasiado pronto para saber cómo se manifestará la influencia del diseño. Por ahora es suficiente saber que los diseñadores están pensando profundamente acerca de su papel en el futuro. Por lo menos una generación de diseñadores está perfeccionando su arte bajo circunstancias más divisas, pero también más honestas. Eso es bueno. Entonces aquí la autora vuelve a su postura y es decir que los diseñadores pueden o tienen mejor eh, la capacidad de generar cambios políticos. Entonces ella sintetiza sus principales postulados a través de estas pocas palabras y le reitera al autor entonces su postura. Bien, eso es todo por ahora. Espero que haya sido muy útil para la construcción de sus cuadros argumentales. Recuerden que cualquier duda que tengan pueden escribirme, tienen mi correo y bueno, los estaré acompañando en la práctica escritora de este ensayo dentro de las tutorías. Que tengan una feliz semana. Saludos.